Pueda darnos sabiduría de lo alto para poder llevar a cabo la exposición o la respuesta a las preguntas o inclusive las investigaciones que debemos hacer para dar la respuesta que sea necesaria y dirigida por ti. Todo esto lo pedimos en tu nombre, querido Dios. Amén, Padre Celestial. Así que hoy vamos a seguir disfrutando. La vez pasada un tema muy especial que tuvimos de mi tía Hel, de una maestra y profesora, directora y todas esas cosas que no tiene Dora. Así que ella va a estar con nosotros en este momento y vamos a estar con mucha atención para ver qué es el evangelio que trae para hoy y hacia dónde nos vamos a dirigir en términos de su apreciación. Sí, adelante, diga la verdad. Qué bueno. Lo que pasa es que dejé mi teléfono por allá cargando. Todo gusto, bien. Sí, está atrás, está cargando. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando acerca de la influencia de los medios de comunicación sobre nuestra parte mental, sobre la gran influencia que ellos tienen sobre los niños, sobre los jóvenes y sobre las personas adultas también. Si recuerdan ustedes, allí nosotros estuvimos hablando acerca de cómo nos manipulan, gracias. Cómo nos manipulan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. En estos días vi un joven que estaba hablando acerca de que las redes sociales se van a acabar. Y eso es imposible, que ellas se acaben. Simplemente era un título llamativo para que se captara la atención de las personas. Pero no es que buenos días, buenos días. Y les comentaba entonces que en las esta persona decía que las redes sociales nunca se pueden acabar, lo que van es a cambiar, a transformar. Pero resulta que todo esto que él dice está relacionado con la agenda esa 2030, que como ustedes se habrán podido dar cuenta no está dando resultados. Porque recuerdan ustedes que la mayoría de información que nosotros hemos recibido es que el cambio climático, primero era el recalentamiento global, pero da la casualidad que este año, cuando se decía que iba a haber más calor, hubo más frío. Y hemos visto aquí en Florida que los cambios tan fluctuantes, de repente te baja la temperatura a 22 grados y de repente en la mañana está a 12, pero de repente está le estoy hablando de grados centígrados porque ¿sabes? Sí, ajá. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Puedo por acá? Buenos días. Bueno, y esta persona hablaba acerca de cómo fue la evolución de las redes sociales. Hablaba acerca de que hay una red que se llama Instagram, ¿verdad? Ella tenía un propósito, enviaba mensajes, tú te podías comunicar, pero entonces empezó Facebook también a tomar las mismas características para poder comunicarse y para atraer la atención de la juventud. Luego, la competencia, sí. Entonces empezaron, pero como ya Instagram le estaba haciendo demasiado competencia, llegó Facebook y la compró. O sea, ellos se unificaron. Pero luego le salió una aplicación que es TikTok. Y TikTok tiene revolucionado a todo el mundo.
Al principio yo no entendía mucho cómo era el funcionamiento de TikTok. Ustedes han visto lo llamativo, pero ahí cualquier persona puede publicar y dependiendo de la cantidad de simpatizantes que tú tengas, pues tú puedes obtener dinero. Y había un panel que estaba analizando acerca de cómo TikTok había sobrepasado e inclusive las personas que están en los primeros lugares allí son, como decir, los nuevos artistas, porque nadie los conoce y se dio a la tarea de mencionar 5 nombres que están en el tope de TikTok y no son conocidos, porque uno conoce a los demás artistas, usted puede conocer a la mayoría de artistas de Hollywood. Will Smith es uno de los que está en TikTok, creo que está como en el tercer lugar de que tiene más seguidores, pero cuando se mencionaban los nombres allí, eran personas totalmente, yo no sé si es nacionalidad árabe, pero tenían unos nombres muy extraños, y ellos mismos que son comunicadores sociales decían, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco porque he escuchado de hablar acerca de él en TikTok. Y el gran poder que tienen estas compañías ha ido, se ha extralimitado, porque ellos quieren que nosotros pensemos lo que a ellos les agrada, lo que ellos quieren, o sea, nos hacen actuar de tal manera que ellos nos manipulan. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Bueno, a través de la música, ustedes saben que el director de los coros celestiales era Satanás, era Lucifer, que el nombre era Ángel de Luz, y como les dijo el doctor, el puesto que él tenía era de mucho poder, pero lamentablemente él quería más. Su orgullo y su envidia hizo que él hiciera más. Dice que cuando todos estaban cantando, la voz de él era tan hermosa. Aquí nosotros podemos ver en los coros los diferentes matices de voces. Por ejemplo, entre las mujeres está soprano, contralto, y entre los caballeros tenor, bajo. Bueno, él podía hacer todas esas cosas. Cautivaba. Y por supuesto que había muchos ángeles que estaban, pero eran sus amigos. Pero él tenía una semilla que no se sabe, solamente Dios nos podrá explicar cuando estemos con él, nos puede explicar por qué nació esa semilla de orgullo. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. El libre albedrío que Dios nos dio, ese es el que tiene los ángeles y el que tenía Lucifer, y él escogió. Él no lo podía obligar. Inclusive hasta la muerte de Cristo, él tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero él mismo ahí se dio cuenta, hasta aquí llegó mi tiempo. Porque de ahí en adelante, bueno, él murió, él pensaba que iban a venir los ángeles, que lo iban a resucitar, que Jesús no iba a poder cumplir esa promesa que había hecho de salvación para nosotros. Pero al cumplirse esa promesa, desde ese momento Satanás sabe que estaba perdido, y los ángeles se tienen que haber convencido de la maldad que él tenía y de que era injusto, al decir que Dios era injusto. ¿Qué pasó? Él, a través de los años, los anales de la historia, han usado la música de tal manera que nos cautiva. Y hay músicas que nos elevan el alma, pero hay músicas que nos mueven el cuerpo. Y no es malo, hay personas que danzan y tienen su parte folclórica y se expresan, pero a través de allí también las redes sociales han explotado ese deseo que tiene el hombre de manifestarse, de sentirse que es alguien. Y como no pueden llegar a tener, por ejemplo, esta fama en Hollywood, pues ahora muchos de ellos la están teniendo en TikTok. En una oportunidad estaba observando cómo nos pueden manipular a través de una consola de música. Estaban preparando un ambiente en una discoteca. Ellos querían hacer el experimento iban a dominar a las personas según lo que ellos querían. Y lo iban a lograr a través de la música y del cantante que estaba allí.
empezaron a acomodar toda esa cantidad. Hay muchos botones que ellos pueden utilizar y esos botones son, nuestro oído es muy susceptible a sonidos muy especiales que no nos damos cuenta y van al subconsciente y te ingresan una información que es muy importante y que tú no te das cuenta. Ellos pueden influir sobre ti, no solamente lo pueden hacer a través de la hipnosis, sino que el control mental a través de la música, yo digo que es como una especie de hipnosis. Estaba una profesional de la música y ella dice, mire, si yo quiero que estos jóvenes consuman mucho licor, yo voy a mover este control. Y entonces, bueno, hicieron el experimento con jóvenes y estaban todos allí felices oyendo la música y comiendo. Entonces, cuando ellos subían allí un pequeño botón, empezaba el consumo masivo de licor. Los manipulaban a través de la música. También, a través de la música, ellos han querido introducir en nuestras mentes mensajes subliminales. ¿No han observado ustedes alguna vez? A nosotros nos tocaba como profesores, porque a veces los niños tienen mucha inquietud por la música, pero no saben, ellos cantan cualquier cantidad de cosas, pero no saben el sentido que tiene eso o el mensaje que está detrás de eso. Y después que yo vi ese experimento me di cuenta, mira, es peligroso ir a lugares donde hay muchas personas desconocidas que te están observando que tú eres una persona vulnerable. Hasta en las bebidas pueden introducir alguna droga o algo, ¿no? Y bueno, mientras estaban allí todos los jóvenes, ellos querían que consumieran más alimentos, entonces ellos también colocaban un pequeño toque a uno de los botones y entonces aquello empezaban a pedir y a pedir y a consumir, porque eso es lo que ellos quieren, ganar dinero a expensas de nuestra vulnerabilidad. Después ellos querían, si quiere decir algo. No, es que estaba pensando que no solamente en las redes, sino que si nosotros observamos esos conciertos que están dando diferentes cantantes en un vocabulario tremendamente vulgar, ¿verdad? Cómo mueven las masas. Sí. Cómo los jóvenes se convierten y ustedes ven como ese brinco que se ve que están como en las nubes. Sí. O sea que la juventud con esa música se está pervirtiendo, dañándose, como se le quiera llamar, pero sí, hay veces que ellos no saben ni dónde están. Sí, exactamente es así. Miren, de este tema hay muchísimo que hablar, porque eso es lo que ellos hacen, movilizar a las personas y entregar un mensaje. Ellos a través de sus canciones, ellos están haciendo que muchos jóvenes, por ejemplo, estén apoyando al aborto, que es un tema, o sea, la libertad, la mujer, no es libertad, es libertinaje. Y bueno, siguieron con el experimento y hubo un momento en que ellos querían que la juventud se desenfrenara. Y entonces pusieron ahí la música y las luces y el humo y la gente se siente eufórica. Y si ellos dijeron que si hubiesen querido que ellos consumieran algún tipo de droga, ellos lo habrían logrado simplemente a través de la música. Hay música que es muy activa y hay personas que se alegran, y eso está bien, alegrarse y vivir el momento, y cada quien tiene su expresión cultural, ¿verdad? Pero cuando ya la música tiene otro sentido, es bastante peligrosa. Hay personas que hay cantantes que usan pausas, cantos pausados. Cuando ellos quieren que una expresión quede en el subconsciente, te cantan y te repiten y la gente se siente extasiada. Pero ahí el problema no es que ellos miran, por ejemplo, a Dios, sino que ellos están sintiendo un gran placer propio. Yo digo que en cierto modo egoísta, porque soy yo primero, y está bien que nosotros pensemos en nosotros mismos y que nos alegremos. Pero ahora en este momento nosotros tenemos que depender más de Dios. Si la persona que no tiene ningún tipo de esperanza,
termina, como les digo, puede hasta suicidarse, porque no tiene otra esperanza, no sabe en dónde agarrarse. Y hay un versículo que dice, una expresión que dice, que en la prueba se fortalece nuestra fe. Buenos días, bienvenido. Perdona, hay un versículo que dice, creo que es Salmo o Proverbios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pues el hombre no solamente quiere ser un Dios para sí mismo, sino también un Dios para otros. Y toda esa música, vamos a llamarla secular, mundana, entretenedora, lo que sea, tiene siempre un mensaje de mírame a mí, mírame a mí. Y cuando ellos caen, también caen, ¿verdad? Qué triste que hoy día pues, todos esos jóvenes o ese grupo de personas que promovieron la música, ¿verdad? Nosotros aquí podemos hablar de nuestra juventud, los 60, los 70, los 80, ¿verdad? Muchos de ellos se han desviado por las drogas, el alcohol, imagínate los Beatles, uno que cometió suicidio, y todos ellos pues fue un momento de mucha euforia. Hoy día pues podemos ver los de Hollywood, que a jóvenes de hace 20 años atrás, ¿verdad? Y también han estado yendo completamente a un mundo de drogas, alcohol, y toda esta desviación que en un momento se les idolatró, se los adoró. Muy linda su música, ¿verdad? Como Whitney Houston. ¿Quién no le gustaba la música de Whitney Houston? Yo no supe que yo tenía tanto cariño por esa hasta que ella murió. Yo, ¿cómo fue que murió así tan? Era una voz tan poderosa y quizás nunca la idolatré. Y cantaban en ella. Pero que exactamente. La mayoría pero me impresionó de conocer su historia. La mayoría de estos cantantes, si estudiamos la historia, vienen de congregaciones de fe. Imagínate los que vienen de Tennessee. Pues allí la iglesia y el cuerpo de cristianos, ¿verdad? Dios o el cristianismo ha dado a los mejores cantantes del mundo, pero ellos se han desviado. ¿Por qué? Porque han reemplazado a Cristo Jesús. Y esa es algo impresionante, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva la música, el sentido? El enemigo se ha encargado de disfrazar. Sí, Hay mucho disfraz. y hay canciones muy bonitas. Había un profesor de una universidad allá en Venezuela y él estaba haciendo algunas investigaciones acerca de la música y los efectos de la música. Él en ese entonces se enfocaba más en la música rock y como dice Consuelo, la mayoría de estos jóvenes que se levantaron cantando empezaron en sus congregaciones. Ellos cantaban, alababan a Dios, pero después dice que cuando les pasó como a Satanás, cuando los empiezan a alabar mucho por la voz, tú eres simpática, tú tienes muy buena presencia, tú tienes mucha voz, se van apartando de los verdaderos caminos y terminan mal. Hay muchos cantantes, no quiero mencionar nombres, pero hay varios cantantes que han sido cantantes cristianos, que han sido muy ponderados, pero ahora se desviaron y están cantando otras cosas y ellos dicen, yo no quiero nada con la iglesia, yo quiero seguir mi camino artístico. Entonces allí lamentablemente terminan mal. Con respecto a esta persona, Whitney Houston, una voz extraordinaria. El problema son las drogas. Porque estas personas manejan a lo largo de su vida, las manejan a ellas. Porque si producen mucho dinero, la gente se aprovecha de ellos, pero ellos terminan como mal, terminan pobres, terminan arruinados y drogados. En muchas oportunidades hemos visto a artistas en trance, totalmente drogados, por ejemplo en las entregas de los premios más grandes están ellos totalmente idos y muchas veces no es droga, sino que ellos tienen como un pacto con el enemigo, porque ellos, como dicen, venden su alma a Satanás para poder tener más fama. Y Satanás tiene una característica: él te ayuda, pero después te cobra más y te quita la vida. En cambio, Dios te ha dado libre albedrío, tú puedes escoger y te ofrece vida eterna. Entonces nosotros tenemos que escoger lo mejor. La mayoría de estos artistas han producido muchas canciones y que han sido muy famosas. Por ejemplo, cuando se hablaba de los Beatles, ellos
estaban siendo muy famosos. Pero cuando ellos hablaron en contra de Dios, ellos dijeron que ellos eran más famosos que el mismo Dios. Ahí empezó su rompimiento. No, que fue por la esposa de este que pasó esto. No, cuando alguien atenta contra, o sea, le falta respeto a Dios, hasta ahí llegó su fama. Ustedes pueden ver en mi país, en Venezuela, el presidente anterior al que está ahora, él maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas, y allí fue precisamente donde le dio el cáncer y acabó así. Como estos artistas, muchos otros, y hay canciones. Les estaba comentando acerca de él es un profesor y periodista. Estaba haciendo unas investigaciones acerca de los efectos de la música en la juventud. Y hay un cantante que cantaba una canción muy famosa, no sé si lo escucharon, se llamaba Copacabana. Ajá, y era muy alegre porque era como un ritmo brasileño. Pero luego él estaba concentrado tratando de escribir otra canción y no le llegaba la inspiración, y dice que quien me inspiró a él fue el mismo Satanás. Le dijo, escribe estas palabras, y escribió una canción bellísima, suave, porque uno no sabe, pero lamentablemente la letra de estas canciones tiene otro propósito. Entonces, cuando nos damos cuenta, digo, ay, pero ¿por qué decía esto? Había una canción que se llamaba Escaleras al Cielo, que era de unos rockeros. Eso se refería a la droga, cómo tú te transportas, cómo tú te elevas. Y entonces tú crees que estás en el cielo, pero resulta que estás en el cielo, pero no pasa nada. Sí, no ha subido ni un centímetro de la tierra. Sí, no ha subido, exacto. Estamos ahí en el mismo lugar. Hay muchas canciones que tienen mensajes subliminales y se ven muy sencillas, y han hecho también los experimentos. Ellos tienen la manera de devolver los discos, y allí tú puedes escuchar los mensajes subliminales que ellos tienen, y genera, los mensajes diabólicos, y allí tú lo que oyes es adora a Satán, y es increíblemente, buenos días, bienvenida. Entonces, sí. Hace poco hubo digo en Puerto Rico, una creciente de adolescentes suicidándose debido a esa misma música con el ritmo ese de mover el disco. Ajá. Y los mensajes los estaba llevando al suicidio. Exactamente. Y hubo una demanda, creo que alguno del grupo, no sé si mandó un mensaje allí que hablaba acerca de, no sé si Juanita, que mandó de los efectos de una pelea que había con el dueño de TikTok, porque lo estaban acusando de que lo entrevistaron, pues le estaba diciendo que a través de los mensajes que ellos publican, muchos jóvenes se han suicidado, y estaban las madres allí, y estaba un juez defendiendo a estas madres porque nadie los defiende. Entonces él simplemente dice, lo siento, ¿cómo le devuelves tú la vida a un hijo que se ha perdido simplemente por esto, por una música que entra a nuestro subconsciente? Y no solamente a través de la música, los juegos de video, la violencia que hay entre los niños. Yo les comentaba la semana pasada, a mí me llamó mucho la atención un bebé que es asiático por la forma de sus ojitos, y el niño estaba dormido y se movía y hacía este movimiento. Un bebé. Entonces dice que antes de los 2 años y medio, los niños no deben estar expuestos a las pantallas. Pero muchas mamás, ay, quédate quieto, le das toma, mira lo que hay aquí. Y los muchachitos, tú los ves tan ágiles que nos superan a nosotros en conocimiento. Ellos aprenden eso muy rápido. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? La tecnología es indispensable en estos momentos. Antes era las cartas, el telegrama, las tarjetas,
la radio podía llegar a muchos lugares que son inaccesibles, ¿verdad? Y se logró mucho. La televisión luego, pero ahora las redes sociales son demasiado importantes para nosotros, pero debemos saber cómo controlarlas, ¿verdad? Y la música que nosotros escuchamos deberíamos ponerle un poquito más de atención. En cierta oportunidad, mi vecina, o sea, bueno, llegó el reggaetón, y yo recuerdo, en Venezuela hay un profesor que trabaja en el IBIC, que es un organismo especial donde allí ellos tienen que analizar todo lo que llega al país, todo lo que sea investigaciones científicas. Ajá, el Instituto de Investigaciones Científicas. Bueno, y él le dio a uno de nuestros colegios, le dio una charla y dice, el reggaetón llegó para quedar. Y el reggaetón, el origen era de personas, la gente lo defiende mucho, ¿no? Pero dice que la mayoría de personas que inventaron esto son personas resentidas. Y muchos eran, no serían todos, pero la mayoría eran delincuentes. Y ellos escribían porque ellos querían expresar de una manera más alegre su forma de pensar. Y como ahora, como lo que yo les decía, que una niña dice, no, profe, usted sabe que ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y así lo han tornado. Bueno, este investigador, él dijo, mire, el reggaetón llegó para quedarse. Escuché sus letras, y claro, cuando nosotros escuchamos esas letras, a veces las niñas me llegaban al salón y entonces ellas tarareaban las letras, y yo les digo, ustedes están entendiendo lo que les están diciendo, porque cuando te dicen, por ejemplo, una expresión muy fea y me disculpan, dice, perrea mami, que te están tratando como un animal. Y una vecina hizo un cumpleaños y de repente, yo estoy oyendo que los muchachitos están ahí bailando y riéndose, y de repente oigo como una pelea, la señora se puso fúrica. Me dice, señora Helen, tuve que acabar con la fiesta, porque cuando yo veo todos los niños con las niñas hacia la pared y casi encima de ellas besándola, pero porque esa era la canción que les incitaba. Entonces yo digo, bueno, debemos tener mucho cuidado, porque inclusive en muchas congregaciones se está usando el reggaetón cristiano. Entonces yo digo, mira, lo que es, las cosas son blancas o negras, o son una cosa o son la otra, pero que te metan mucho engaño, así un poquito de verdad en mucho engaño, eso también es un engaño. Entonces, debemos tener mucho cuidado también con la música que escuchan nuestros hijos y nosotros mismos, porque muchas veces decía, ay no, pero yo no había escuchado esta letra, ¿qué es eso? Ajá, yo no me había dado cuenta, porque una vez se le pone atención a la música, ay qué chévere, y empieza el pie a moverse, o la mano, ajá, pero de repente cuando tú le escuchas la letra es terrible. Pues este periodista que estaba investigando acerca de este cantante que les dije que como hizo la canción Copacabana, dice que él mismo narra la historia, que él estaba pero empeñado en escribir algo y no le salía, no estaba inspirado, y de repente le dice el mismo Satanás, escribe estas palabras, y escribió la canción bellísima. Pues ese periodista, haciendo esta investigación, el enemigo lo empezó a atacar y estuvo hospitalizado y todo, porque a veces el enemigo no quiere que tú te enteres de las cosas. Dice, no, estos son unos fanáticos, ustedes no ven nada, no oyen nada, diviértanse. Y qué aburrido. Sí, qué aburrido. Así que debemos tener en cuenta como el efecto de la música en nuestro sistema, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y más ahora hay, como decía la profesora, el control de las masas. El control de las masas a través de eso. Una vez vi un concierto que bueno, me dejó aterrada. Cuando van a este tipo de eventos, hay tanta gente que tú no tienes espacio para moverte, y de repente llegan los bomberos para sofocar a las personas y ponerles agua. Porque, ¿qué pasa? Porque se mueren muchas personas asfixiadas y no lo dicen, eso no lo dicen, no lo dicen. Y
y las personas están eufóricas y ¡ay, sí! ¡Ay! Entonces te pones la bandana y te pintas la cara como el eslogan de ese grupo musical, pero de repente hay muchas personas que son hospitalizadas porque están en ese lugar. No sé si fue el año pasado que hubo, no sé si fue en Hong Kong, que hubo una estampida y muchas personas murieron. Dice que la policía no tenía suficiente personal para poder controlar la locura, porque la gente se desenfrena y toma, porque no es solamente que van a un evento, es también que consumen licor y drogas también. Ahí la droga está a la orden del día. Y entonces yo les digo, debemos tener mucho en cuenta estas cosas. Otra concierto que vi, bueno, en la parte de atrás, antes de comenzar el espectáculo, ellos los hacen esperar y la gente espera porque son sus cantantes preferidos. Y los tienen siguiendo desde hace muchos años y tienen sus fotos y tienen su álbum, bueno. Ellos hacen primero tienen como un altar, ellos siempre llevan su altar, y hacen una dedicación al enemigo. Ellos hacen su dedicación y comienza su espectáculo. Cuando termina el espectáculo, por ejemplo, claro, ellos obtienen mucho dinero, pero la mayoría de estas personas terminan solos y terminan arruinados y todo el mundo se benefició de ellos. Hay algunos que han sobrevivido y ellos se ufanan de que son los representantes de Satanás en la tierra. Hay un señor que toda la cara a mí me da miedo, se llama Ozzy Osbourne. Él era uno creo que era de los cantantes de un grupo que se llamaba Kiss, que está KIZZ. Ellos se pintaban, que era una estrella aquí en el Sí, entonces una vez se le acercaron unos muchachos cristianos, no sé de qué denominación, y le dijeron, le hicieron, mira, tú eres lo consiguieron así en la calle de una manera informal. Y él dijo, mira, ustedes son unos mentirosos, mira dónde he llegado yo también, y él era religioso, pero dice que ya cuando él hizo su pacto con el enemigo, él tiene la capacidad de culpar. Si alguien quiere ayudarlo a rescatar su vida, le dice, no, yo tengo la capacidad de acusarte a ti. Eso es lo que quiere el enemigo, hacer creer que tú no tienes salvación, no tienes manera de salvarte. Así que sí tenemos salvación. Y hay muchas canciones músicas de alabanza que hay en la Biblia. Lo que en el Edén le dijo la serpiente a Eva, le trajo una mentira. Exactamente. Y a través de la mentira caen. Sí, exactamente, así es. Y hay muchas, a través de la Biblia nosotros podemos observar cantos que el pueblo de Dios hacía de agradecimiento. Por ejemplo, en los salmos los escribieron, son de varios escritores, algunos de ellos son Moisés, David, Asaf. Por ejemplo, aquí el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nos olvidamos de los beneficios del Señor es que caemos así muy bajo. En la idolatría, exactamente. Y muchas personas componen de su corazón, así como David. David fue un hombre que tuvo muchas aventuras, se equivocó muchas veces, mató muchas personas, pero él lo hacía porque de verdad a veces cuando entra el germen o la bacteria del mal en algunas personas, hasta los niñitos de esa generación estaban contaminados. Y él seguía órdenes, pero yo decía, pero ¿por qué Dios quiere tanto a David? Porque David también lo quiso a él. Y él es un gran ejemplo. Por ejemplo, para los niños, la historia de David y Goliat es una historia que llama mucho la atención. Yo creo que ustedes la conocen, ¿no? El pequeño hombrecito
Para aquellos que no conocen un poquito de David, que fue un escritor muy sincero. Él pasó por momentos de verdad muy difíciles y desde jovencito Dios lo escogió para que él fuera rey de Israel. A pesar de todo, su respeto tan grande por Salomón, que era el ungido de Dios, a él no se manifestaba, él no decía nada, él era un humilde pastor. Y una de las profesiones peores que habían en aquel entonces era ser pastor de ovejas. Era lo más pobre, pues como decir, lo más insignificante. Pero sin embargo, de todos sus hermanos que tenían un porte elegante, Dios escogió a David. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de su padre, pasaron sus hermanos de hermosa apariencia, pero el mismo Espíritu Santo le decía al profeta, este no es, no te dejes llevar. Yo decía, ay, este sí debe ser el que Dios va a escoger porque tiene una buena presencia. No, este tampoco es. Y pasaron, y entonces se acabaron los hijos, porque David estaba, ¿qué? Cuidando la ciudad. Pero Dios permitió que David, en ese campo con las ovejas, tuviera rapidez, tuviera agilidad mental, tuviera amor, porque tenía que proteger, y era valiente. Dice que mató un león, mató un oso que quería atrapar a sus ovejas, y allí está reflejada nuestra historia, porque él es comparado como Jesús, que nos ha tenido que librar de tantos leones y tantos osos que se presentan en nuestra vida. David tenía la característica de tocar su arpa, y las ovejitas, me imagino que ellas se quedaban tranquilitas escuchando, y él componía canciones, y esas canciones están registradas allí en la Biblia. Y aunque él cometió muchos errores, sin embargo Dios lo amaba, porque él también amaba a Dios. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Ese pequeño jovencito dice que cuando se acabaron todos sus hermanos, y el profeta Samuel dice, bueno, ¿cuál es el que va a ser rey en esta familia? Y le dice, ¿no hay otro hijo? Ah, sí, ese es David, el más jovencito. Y entonces manda a llamarlo. Todos se sorprendieron, y dice que cuando entró al lugar donde estaba el profeta, Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, este es el rey, úngelo. Y dice que era un muchacho rubiecito, que tenía su cabello muy bonito, era bastante bellito, tenía una buena apariencia, pero no era solamente la apariencia, sino que su corazón se había pulido allá cuidando a las ovejas. Y a través de la historia de este pequeño David, es muy llamativo. A los niños les encanta la historia del gigante Goliat y David. ¿Por qué? Yo comparo al gigante con todos los problemas que se nos pueden presentar a nosotros en la vida. Y no tenemos la fuerza para luchar nosotros solos. Solamente Dios, con su poder, nos puede ayudar a vencer al gran enemigo. Pero dice que David, cuando vio que este gigante, dice que ofendía al pueblo de Israel, se burlaba, y él dice, pero ¿por qué este incircunciso? Porque este no es un hombre circuncidado, este no es de mi pueblo, porque viene a ofender al pueblo de Dios. Y el rey, y todos decían, David, cállate, mira que tú no puedes pelear con ese hombre. A más de uno ya había matado el gran Goliat. Y él dice, pero mi rey, ¿qué sucede? El rey estaba acobardado. ¿Pero qué le pasó al rey Saúl? ¿Se apartó de quién? De Dios. Tuvo mucha fama, mucha riqueza, pero al apartarse de Dios, su poder cambió. Y él consultaba a otras personas, a otros adivinadores, y no le consultaba a Dios. Y David dijo una expresión muy bonita, dice, pero rey, ¿por qué dejas que este hombre venga a ofender a mi pueblo?
Y él le dijo, no, David, pero es que él tiene mucha fuerza. Yo no sé qué excusa le daría el rey. Pero él dice, no, yo voy en contra de él, porque yo voy en el nombre de Dios. Algo que había olvidado el rey Saúl. ¿Y qué pasó? Le pusieron la coraza, pero como él era un joven, dice que, yo me imagino que cuando le ponen aquello tan pesado, él se tambaleó y cuando le ponen aquel casco, no, yo no puedo pelear con esto. Déjenme mi onda y déjenme mi onda y déjenme mi vestimenta, porque yo voy en el nombre de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Un pequeño cantor que confiaba plenamente en Dios. Y cuando se presentó allá, lo primero que dijo el gigante, ¿ustedes creen que yo soy un perro para que me manden a este? Claro, lo veía un muchacho jovencito, mientras él hablaba tonterías y mientras él se quejaba y se burlaba, él aprovechó y con la agilidad que tenía, lanzó la piedra. Y dice que la piedra, ¿quién puede haber dirigido esta piedra? Sino Dios. Dice que llegó justamente al lugar donde el gigante lo mareó y lo tumbó. Y David corrió. Sigue, pastor. Hay algo importante ahí que nosotros tenemos que profundizar en esto. Es cierto que Dios es el autor de todo, el que organizó todo es Dios. Pero fíjate qué detalle. Él le da una parte a David. Por eso que él dice que el corazón de David era conforme al corazón de él. De eso en la Biblia entera no se ha dicho de nadie, solamente de este muchacho. Entonces, este muchacho hizo una cosa. Él se entrenó salvando sus ovejas, cuidando sus ovejas. Y cuando el león venía y venía el oso, él le daba una pedra en la cabeza y lo mataba. Porque era un arte que había dominado él allí, que es una práctica. Y precisamente nos está llamando Dios a nosotros ahora, a esa práctica. Nosotros tenemos que entrenarnos para hacer la voluntad de Él, porque no es fácil. En este mundo, porque todo el mundo tiene un pensamiento diferente, hacer la voluntad de Dios. Pero mediante ese entrenamiento es una lección que nos está dando Dios, que nosotros también podemos prepararnos para darle en la frente al gigante. ¿Cuál es el gigante? Los problemas que tenemos hoy en día son otros gigantes. Pero en ese momento Dios le dio la victoria porque estaba dirigido. Sí, imagínense a ese jovencito, tienes toda la razón. Ese jovencito cuando le dio a que él hablaba, él dice, a mí qué me importa que me diga lo que sea, yo puedo hacer lo que sea, pero yo voy en el nombre de Dios. Y no tenía coraza, ni casco, ni nada, y aquel gigante Goliat dice que tenía una espada que pesaba no sé cuántos kilos, y una coraza, y se burlaba, y entonces David dice que cuando vio que el gigante cayó, aprovechó y corrió, y se subió sobre su cuerpo y le cortó la cabeza. Ustedes se imaginan cuando los niños escuchan esta historia y termina la historia, y hay un canto muy lindo de un simple muchachito que se llamaba David. Bueno, y así como David venció a este gran gigante, nosotros también lo podemos vencer. Debemos tener ese deseo de dejarnos guiar y saber que tenemos el poder en nuestras manos en el nombre de Dios. Que hay muchos problemas, no debemos dejarnos vencer por los problemas, sino cuéntale todo al Señor y verán que esos gigantes Él los va a vencer hoy. Tengamos mucho cuidado con Lo mismo que hizo con Josué, no temas. Ajá, no temas. Se vale. Ajá. Eso mismo nos invita hoy. El Señor nos invita a que seamos valientes y que no tengamos miedo a presentar su imagen donde quiera que estemos. Exacto. Y que seamos una cara similar a la del Cristo. Exacto. Y que no bajemos nuestra mirada de la cruz y de la imagen de Jesús. Exactamente, así es. Bueno, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Ustedes pueden leer esta historia de David, que es muy interesante. Él pasó por muchas cosas, hay una experiencia muy bonita, y yo digo, él fue tan amoroso aún con sus padres, que cuando estaba oyendo, siendo el ungido de Dios, ya Dios le había dicho a Saúl, no te voy a quitar el reino a ti, porque tú desconfiaste de mí, te apartaste de mí. Le entrega el reino a David, y David no había podido asumir, porque es que Saúl no lo dejaba, el egoísmo era tan grande, no, yo quiero ser el rey, pero te apartaste de Dios, Dios fue el que te puso allí.
Entonces David tuvo que huir a una cueva que se llamaba la cueva de Macedania. Y mientras él estaba allí, dice que él sabía, decía, bueno, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero de repente le empezó a llegar gente. ¿Quiénes le llegaron? Sus familiares. Todos los que lo seguían a él y sabían que él era el ungido de Dios. Y dice que la cueva se convirtió como en un templo, como en una iglesia, porque allí ellos adoraban el nombre de Dios. Y mientras él estaba allí en la cueva, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, no lo hizo porque respetaba, como él decía, al ungido de Dios. Fíjense, esa es una característica que nosotros debemos tener, el respeto hacia las demás personas. Aunque estén haciendo cosas malas, debemos tener un respeto, porque Dios es el que hace la justicia. Amén. Y algo que me llamó la atención, él fue donde un rey y le dijo, te pido que por favor, yo no sé en qué momento voy a morir, porque él sabía que el rey, bueno, tenía espías por todas partes para matarlo. Y él dijo, te pido que cuides a mi padre. Mi padre ya estaban ancianitos, estaban con él allí en la cueva, y él fue y el rey le llamó la atención, porque él cuidó también de sus padres. Bueno, continuemos con nuestras vidas alabando el nombre de Dios y continuemos confiando. Y como dice aquí el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios les bendiga y que confiemos en ese gran Dios que puede vencer todos los gigantes. Gracias. Y gracias. Gracias.